En Bezoya, después de toda una vida de mineralización muy débil para vivir muy fuerte, sabemos que somos muy de ponerle al mal tiempo buenísima cara. Muy de que el aguapatos no tenga edad. Y muy de clavar la sombrilla como si no hubiese un mañana. Y si tú también eres muy de esto, es que eres muy de Bezoya. Bezoya, agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte. El Partido Popular volvería a ganar las elecciones en Castilla y León, rozando la mayoría absoluta en la horquilla más optimista. Es el titular de la segunda entrega de la encuesta de Sigma 2 encargada por esta casa. El PSOE se quedaría a unos 8 puntos. Vox perdería 5 procuradores. Buenas tardes. Hoy en el Consejo de Ministros, la crisis del PSOE y la comparecencia de ayer de Pedro Sánchez han estado sobre la mesa. La portavoz del Gobierno ha destacado la contundencia con la que se ha actuado y ha dicho que no descarta nuevos informes. Diego Cano. Sí, al ser preguntada sobre si van a aparecer más nombres vinculados a estas tramas, Alegría se ha limitado a responder que no lo sabe, que no lo puede saber. Sí ha remarcado efectivamente la ministra portavoz la contundencia y la rapidez con la que han actuado contra este triángulo tóxico al que ha bautizado el formado por Ábalos, Koldo y Santos Cerdán. El PP presenta su ponencia política, la que se votará en el Congreso de julio. Mañueco ha sido uno de los que la ha preparado. Apuesta por reforzar el sistema de contrapesos políticos y por reducir la burocracia en las relaciones con la Administración. Hemos hecho un parón para reivindicar que los trenes que han quitado de Parada de Sanabria pues paren. Para que tengamos más oportunidades de poder venir aquí a nuestro puesto de trabajo. La España vaciada, tanto que dicen, pues al final va a quedar para nadie. Ya lo ven, Zamora no se rinde. Hoy la provincia ha parado durante 5 minutos para protestar por la eliminación de frecuencias del AVE. Unos recortes que afectan sobre todo a la comarca de Sanabria. Cristina Calvo. Zamora se ha sumado al paro de 5 minutos. Uno de los puntos centrales ha sido esta plaza de Viriato, donde ha parado la Diputación Provincial, tanto los diputados provinciales como los funcionarios, también representantes del Obispado, pero en general todas las instituciones zamoranas, así como centros escolares, sanitarios y también numerosas empresas. En general, Zamora hoy ha parado 5 minutos para que el AVE pare. Los trenes tendrán en un futuro no muy lejano alimentación ecológica. Hoy se ha presentado en León este motor impulsado por hidrógeno verde. Se estrenará en un trayecto corto entre Villablino y Palacios del Sil. Castilla y León recibió el año pasado en su red de centros de acogida a 627 personas, entre mujeres víctimas de violencia de género y menores. Se reforzará la llamada atención dual para quien necesite en estas circunstancias ayuda por sus adicciones o tratar la salud mental. El calor ha llegado y parece que para quedarse. Esta tarde suben las temperaturas y puede haber tormentas. Sergio Hernández. Altas temperaturas, Antonio, que nos van a dejar los termómetros en casi los 40 grados, sobre todo en la parte sur de la comunidad. Y habrá que prestar también especial atención a las tormentas que se van a formar en el entorno de los sistemas central e ibérico, con tormentas que pueden venir acompañadas de fuertes rachas de viento y también de algo de granizo. 12 estudiantes tratan de averiguar el origen de los huesos encontrados en la Catedral de Palencia. 20.000 piezas de un puzzle de entre los siglos XII y XV que los investigadores esperan completar lo más rápido posible. Nueva entrega del sondeo de Sigma 2 para Castilla y León Televisión, esta vez sobre la intención de voto de los castellanos y leoneses. Si hoy se celebraran elecciones autonómicas en la comunidad, el Partido Popular volvería a ganar los comicios. De nuevo sería la fuerza más votada e incluso podría gobernar en solitario con pactos puntuales. A tan solo 3 escaños se quedaría el Partido Popular de la mayoría absoluta si hoy se celebrasen elecciones autonómicas en Castilla y León. Hasta 38 procuradores le da al PP la encuesta de Sigma 2 para Castilla y León Televisión. Además de ser la fuerza más votada, el PP sería la formación que más crecería respecto a los comicios del 2022. Un aumento en el número de votos que procederían en su mayoría de Vox. El PSOE seguiría siendo el segundo partido con más peso en la comunidad. De los 28 procuradores actuales, el sondeo estima una horquilla de entre 27 y 30 parlamentarios. Según el sondeo de Sigma 2, la formación verde podría perder hasta 5 procuradores. Llama la atención que Podemos podría pasar de tener un representante en las Cortes a 3 o 4 parlamentarios según la encuesta.
votos que en los anteriores comicios fueron para el Partido Socialista. Por provincias, por Ávila podría mantener o incluso perder su procurador, aunque sus votantes son fieles a esta formación, algunos podrían cambiar la papeleta por la del Partido Popular. Sin cambios para Unión del Pueblo Leonés, que mantendría sus 3 parlamentarios, siendo la formación que más fija el voto. También en León, la formación verde podría perder un parlamentario que ganaría Podemos, mientras que PP y PSOE quedarían en empate técnico. En Burgos, tanto el Partido Socialista como Vox pierden un representante cada uno, parlamentarios que se sumarían a Podemos y PP respectivamente. En Salamanca y Segovia, misma situación. El procurador que perdería Vox se lo disputarían entre el PP y el PSOE. Pendientes también de lo que podría pasar en Soria si finalmente Soria ya perdiera un representante. Este podría ir a parar a los populares, pero en el caso de perder 2, el segundo podría ser para los socialistas. Mientras que Palencia y Zamora podrían repetir resultados, en Valladolid el PP recuperaría 2 escaños, uno de Vox y otro de Ciudadanos. Sánchez y Junts, ahí les ven reunidos tras el terremoto político, una cita en la que los independentistas saben que sus 7 votos vuelven a valer oro para la estabilidad del gobierno. Eso sí, aún no ha trascendido mayor información de un encuentro que se producía mientras la militancia socialista recibía una carta de Sánchez, en la que asegura su continuidad y condena ataques al gobierno. La ronda continúa mañana con Esquerra, PNV y Bildu. Precisamente con el respaldo de Bildu y Sumar, el PSOE ha esquivado comparecer mañana de urgencia ante el Pleno, tal y como le pedían el PP y otros socios. Lo hará finalmente el 9 de julio en un pleno monográfico sobre corrupción. Para el PSOE es una cuestión de agenda. Para el resto de formaciones, esperar 3 semanas es mucho tiempo. Eso de que compareceré en la primera fecha disponible era una bola, un bulo. El que se esconde algo calla y el que calla algo teme. Afrontar decididamente la corrupción en este país de una vez por todas. Porque llevamos demasiados años de bipartidismo sin afrontarla seriamente, con medidas concretas. Y pretende hacer la distinción entre el Partido Socialista y el Gobierno, como si el Gobierno permaneciera limpio. Es una urgencia y debería ser de inmediato. Por pronto que venga ya es tarde, la verdad. Pues ya se ha demostrado cuál es la agenda en este país y dónde está el presidente en cada uno de estos días. El Gobierno insiste en que esas explicaciones no pueden ser antes por los compromisos internacionales de Sánchez. Lo ha dicho la portavoz después del Consejo de Ministros, quien al ser preguntada por el caso Koldo ha seguido a pies juntillas los argumentos que dio ayer el presidente en su comparecencia. Diego. Sí, un discurso continuista con el ofrecido por Pedro Sánchez en el día de ayer. Pilar Alegría ha remarcado la contundencia y la rapidez con la que han actuado desde el partido ante estos presuntos casos de corrupción, ante este triángulo tóxico, ha dicho, formado por José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán. Eso sí, cuando le han preguntado si van a aparecer más nombres vinculados a estas tramas, se ha limitado a responder que no lo sabe, que no lo puede saber. Ha hecho hincapié, además, en que unos pocos corruptos no deben ni pueden opacar la buena labor del Ejecutivo. Si van a aparecer más nombres, no lo sé. Cuando existan indicios, se actuará con contundencia. Pero me tienen que disculpar. Desde luego, no se puede crear esa sombra de duda, ni desde luego aceptar que todo el mundo es igual. Alberto Núñez Feijóo insiste en la necesidad de la marcha de Pedro Sánchez porque las irregularidades del caso Koldo se remontan a su primer gobierno en 2018. El presidente del PP además se escama porque tanto el PSOE como Vox le están presionando para que presente una moción de censura. El objetivo de Feijóo en las elecciones, conseguir 10 millones de votos. Que coincida el señor Sánchez y Vox planteándole al PP lo mismo es cuando menos sospechoso. Y el Partido Popular no va en ningún caso aceptar ninguna propuesta que no sea que Sánchez dimita. El señor Sánchez nos tiene que explicar todo el halo de corrupción que ya estaba impregnado desde los primeros meses en los que asume el gobierno después de la moción de censura, porque estamos empezando a ver que las primeras mordidas de los contratos públicos son contratos públicos que licitó el gobierno anterior. El Partido Popular ha presentado hoy en Sevilla la ponencia política de su Congreso Nacional, que se va a celebrar el primer fin de semana de julio. En la elaboración de este texto ha participado Alfonso Fernández Mañueco. El presidente de los populares en Castilla y León ha expuesto las claves de su partido en materias tan importantes como la despoblación, la economía o la educación.
más extensa que Andalucía. Cuando hablamos de la despoblación hay que apostar por ideas también novedosas, infraestructuras en materia energética, infraestructuras en materia de conectividad. También hay que hacer un esfuerzo en que las políticas activas de empleo sean cada vez más ágiles. Frente al empobrecimiento educativo por el que apuesta Sánchez, nosotros tenemos que apostar por el mérito, el esfuerzo y la capacidad. Hoy Albert Rivera ha visitado Salamanca y allí ha hablado de un vídeo de hace años en el que describe a Pedro Sánchez y que ahora ha vuelto a hacerse viral. El expresidente de Ciudadanos ha dicho que no vaticinó nada, porque el jefe del Ejecutivo siempre ha sido así. La verdad que no era una predicción, era una descripción de lo que estaba ya ocurriendo en aquel momento. Hay que recordar que la moción de censura de Sánchez, supuestamente por la corrupción, ya se hizo con todo ese grupo de partidos y que ya se estaba produciendo. O sea, yo no estaba haciendo ninguna predicción a futuro, estaba describiendo en aquel momento, pero bueno, en política no hay que tener razón, te la tienen que dar, ¿no? Entre las medidas aprobadas hoy en el Consejo de Ministros, la actualización de las entregas a cuenta para municipios y comunidades autónomas. Un Real Decreto que el Gobierno espera, ahora sí, que sea convalidado por el Congreso. Diego. Si no pudieron sacarlo adelante en su momento cuando fue tumbado por el Partido Popular y Junts, esperan poder hacerlo efectivamente ahora. El total de esas entregas a cuentas asciende a más de 147.000 millones de euros, un 9,5% más que el año anterior, ha detallado la ministra portavoz Pilar Alegría. No se conoce aún la cuantía que iría destinada hacia Castilla y León, pero la ofrecida en su día por Hacienda rondaba los 9.000 millones de euros. Como les decimos, el decreto le irá ahora al Congreso, donde esperan esta vez sí poder sacarlo adelante con el apoyo del Partido Popular. Esperemos que ahora, frente a esta cifra tan importante, esta cifra histórica, podamos, en este caso, contar, como digo, con ese apoyo. Tan beneficiosa, como les decía, fundamentalmente para todas las comunidades autónomas y los ayuntamientos de nuestro país. El consejero de la Presidencia visitaba Zamora con la inauguración de una jornada destinada a divulgar el potencial de la comunidad como destino para vivir, trabajar y emprender. Una jornada en la que también daba su opinión acerca de ese Real Decreto que previsiblemente aprobará el Consejo de Ministros. Llevamos 6 meses de retraso, se supone que desde enero nosotros necesitamos seguir manteniendo nuestros servicios públicos y por lo tanto, teniendo en cuenta que además se efectúa bajo una base de cálculo con factores e índices predeterminados, ello no supone ningún, entre comillas, esfuerzo para el Estado el dar lo que merecemos. Jueces y fiscales irán a la huelga los 3 primeros días de julio si no retiran, dicen, la reforma judicial. Incluso amenazan con prolongarla si no les hacen caso. La judicatura en pie de guerra con las 5 asociaciones profesionales mayoritarias al frente. Tras el parón de la semana pasada, se volverán a concentrar el 28 de junio, esta vez frente al Supremo. En Unicaja te ayudamos a destapar el potencial de base que llevas dentro. Unicaja. Te atreves y la vida se abre. Hoy hemos conocido los datos que publica el Instituto Nacional de Estadística sobre el coste laboral y salarial durante el primer trimestre de este año. En Castilla y León, este último superó los 1.900 euros de media. Los salarios en Castilla y León subieron casi un 5% durante el primer trimestre de este año. Pues es una buena noticia, pero nunca es suficiente. O sea, cualquier subida salarial me parece estupenda. En nuestra comunidad supera los 1.900 euros. Son 300 euros menos que la media nacional, casi 900 menos que en Madrid. Si te vas a los pueblos y a los barrios fuera de las ciudades, pues posiblemente puedes vivir, pero aquí es imposible, las ciudades grandes. Depende también del sector en el que se trabaje, pero si en algo se está de acuerdo es que los salarios no suben al mismo ritmo que los precios. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Sube más los precios de la comida y de eso que los salarios. Yo creo que ahora mismo tampoco está muy equilibrado, está muy descompensado más bien, porque yo creo que cobramos lo mismo con respecto a lo que valen las cosas desde hace bastantes años. Mira, yo ahora voy al mercado y para dejarte la fruta, para comprar 1 kilo de melocotones, te dejas 6 euros tranquilamente, con lo cual casi mejor que no suban y que los precios se contengan y bajen. A nivel nacional, los costes laborales y los salarios han alcanzado cifras récord en 25 años.
El plan estratégico de la agroindustria de Castilla y León ya ha movilizado 170 de los más de 430 millones previstos y ha activado 30 de las 39 medidas recogidas. Así lo ha avanzado la consejera María González Corral en el Club de Prensa del Mundo Diario de Castilla y León, donde ha destacado el apoyo específico para afrontar el impacto de los aranceles. Nuestra industria agroalimentaria tiene ahora una cifra de exportaciones en torno a los 3.400 millones de euros. Ha crecido por 6 desde el año 2000 y por eso es importante que siga creciendo y que se siga fortaleciendo. Exportamos a 127 países del mundo y cuando tienes esa posibilidad, cualquier turbulencia que se produce en un país, en una región, en una comarca, nos permite mover la actividad comercial. Y el transporte de viajeros en trenes impulsados con hidrógeno verde está más cerca de ser una realidad. En Villablino se ha presentado hoy un motor de estas características, cuya prueba piloto será recuperar el trazado del histórico Ponfeblino. Mónica Murciego. Este es el motor de hidrógeno verde que va a permitir recuperar la conexión del antiguo Ponfeblino. Se va a ubicar dentro de este automotor. El proyecto Icerrail pretende empezar las pruebas el próximo otoño, en la línea entre Villablino y Cubillos del Sil. El objetivo es que transporte hasta 70 personas con fines turísticos. Un 33% del transporte ferroviario en España no se puede electrificar. Por eso el Ministerio para la Transición Justa estudia como alternativa estos motores de combustión interna de hidrógeno verde. Desde el Instituto para la Transición Justa, con este compromiso de 2,5 millones con este proyecto, queremos hacer una apuesta en la descarbonización, donde pensamos que el ferrocarril va a jugar un papel muy importante y este tipo de proyectos, que pueden parecer pilotos, son pilotos efectivamente, pero marcan el camino hacia dónde avanzar. El hidrógeno que se producirá en la ciudad de Cubillos alimentará este antiguo automotor de los años 60 restaurado aquí en estos talleres de Villablino. Ahora toca la integración precisamente del motor en el automotor de 200 caballos, ese automotor de los años 60 que tenemos además a nuestras espaldas. El siguiente paso en el otoño será precisamente los depósitos de hidrógeno verde que vais a ver encima del automotor se colocarán. Van a ser 6 depósitos de 50 litros de hidrógeno verde cada uno de ellos. El proyecto, que también busca llevar la innovación a zonas de transición justa, como esta cuenca minera, realizará las primeras pruebas de circulación en otoño para probar consumos, rendimientos y si es apto para transportar viajeros hasta 70, un uso recreativo que podría estar en marcha en 2026. El Parque Natural Montaña Palentina está de aniversario. Este espacio natural cumple 25 años bajo el pretexto de conservar la biodiversidad y promover el desarrollo rural. El consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, ha anunciado hoy diferentes actividades para este 2025. Decir que estamos orgullosos del Parque Natural de Montaña Palentina y que desde luego no queda aquí. Seguimos trabajando en las actuaciones, en la inversión y en la mejora de los hábitats, por supuesto en la conservación y mejora del oso y de todas las especies que aquí habitan en este privilegiado espacio. Laura Seseña vuelve a ser una década después la nueva letrada mayor de las Cortes de Castilla y León. Hoy ha tomado posesión después de que la mesa aprobara por unanimidad su cargo. Sustituye así a Marcos Herrero, que dimitió a finales de mayo tras ser denunciado por acoso laboral. Edmundo Matí ha ocupado el cargo durante las semanas de relevo. Zamora ha parado 5 minutos a mediodía para mostrar su repulsa al recorte de frecuencias del AVE en Sanabria. El paro ha sido secundado por las instituciones en la capital, así como por el comercio. En la comarca de Sanabria ha sido numeroso el seguimiento. Ayuntamiento e instituto, entre otros, se han sumado a este paro. El pasado lunes Renfe quitaba los 2 primeros servicios de la alta velocidad en Sanabria. Toda la provincia de Zamora ha venido mostrando su rechazo a esta medida y hoy han optado por estas protestas. Cristina Calvo. Zamora ha parado hoy 5 minutos, ha sido su manera de reivindicar que el AVE en Sanabria tiene que volver a parar esas 2 primeras paradas que tenía a primera hora de la mañana y que se suprimían recientemente. En general, aquí ha sido en esta plaza de Viriato donde ha parado la Diputación Provincial, lo ha hecho también el Obispado, pero en general ha respondido toda la sociedad zamorana con distintas instituciones, administraciones y también empresas a título particular. La Diputación de Zamora y sus funcionarios han parado a mediodía 5 minutos.
Lo ha hecho también el Ayuntamiento de Zamora y el comercio local, todos sumándose a la concentración a las puertas de sus trabajos como forma de protesta por el recorte de frecuencias del AVE en Sanabria. Y una medida encaminada única y exclusivamente a que una parte de los usuarios de la alta velocidad no madruguen 10 minutos, perjudicando y condenando a toda una comarca. Tampoco consiste en hacer medidas que puedan en estos momentos herir a otras administraciones, sino que nos puedan unir, que eso es lo fundamental para que esto se consiga en un plazo breve de tiempo. La España vaciada, tanto que dicen, pues al final va a quedar para nadie. Y alto seguimiento también en la comarca sanabresa. El Instituto, el Ayuntamiento y diferentes colectivos han reivindicado, aquí subiendo hasta 10 minutos la protesta contra la medida adoptada por Renfe y el Ministerio de Transportes. Hemos hecho un parón para reivindicar que los trenes que han quitado de parada en Sanabria pues paren. Para que tengamos más oportunidades de poder venir aquí a nuestro puesto de trabajo. Zamora ha parado para que el AVE pare de nuevo en Sanabria. Segovia también se ha sumado a este paro general de 5 minutos. La idea es que durante todo el día estas fotografías acaben inundando las redes sociales con ese hashtag "El tren no para, nosotros sí". Desde el Ayuntamiento de Segovia se sigue reivindicando, al igual que desde la Asociación de Usuarios del AVE, que tienen que ser ciudadanos de primera, que no se puede seguir teniendo este agravio comparativo. Aquí ya se han recogido más de 8.000 firmas y numerosos famosos también han realizado vídeos cortos de apoyo a los segovianos. Necesitamos de este servicio de transporte porque es fundamental para la economía, para que socialmente podamos solventar o intentar solucionar los problemas que tenemos laborales, de estudiantes y de tantas personas que hacen uso de ese transporte. Nos parece que es incomprensible que nadie con responsabilidad en este tema tenga a bien responder. La Junta apoya las movilizaciones de los usuarios. El consejero de Movilidad ha vuelto a decir hoy que las decisiones no se pueden tomar teniendo en cuenta solo criterios de rentabilidad mercantil. Si eso es así, estamos condenados a que progresivamente se vayan suprimiendo más paradas, se vayan suprimiendo más servicios y no se vayan recuperando y no haya, por tanto, una justicia territorial. Las cámaras de comercio de Castilla y León han mostrado también su rechazo a la supresión de las paradas de AVE en Segovia, Medina del Campo y Puebla de Sanabria. Aseguran estar preocupadas por la decisión unilateral de Renfe de suprimir las paradas de trenes. Hoy hemos conocido que la península ibérica se quedó sin luz el 28 de abril, entre otras cosas, porque las centrales que tenían que controlar los picos de tensión eléctrica no lo hicieron. Es la conclusión del informe sobre el apagón que ha presentado el Gobierno y que apunta además a otras causas como oscilaciones en el sistema y que ha descartado definitivamente el ciberataque. El apagón del pasado 28 tuvo un origen multifactorial. Los grupos de generación que tenían que haber controlado tensión y que además muchos de ellos estaban retribuidos económicamente para ello, no absorbieron toda la reactiva que se esperaba. Se concluye que no existe evidencia de ciberincidente o ciberataque. La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León ha participado esta mañana en la reunión de la red de titulares de los centros de acogida para mujeres víctimas de violencia de género. Allí ha hecho balance de la situación en 2024 y ha anunciado que se reforzará la atención dual a las víctimas que presenten adicciones o sufran una enfermedad mental. El año pasado la Junta atendió a 379 mujeres a través de la red de centros de acogida para víctimas de violencia de género. La estancia media de las mujeres en los centros, en el centro de emergencias, suele oscilar entre 15 y 20 días. Pasarían a esas casas de acogida. La estancia media suele andar en torno al mes. Tanto ellas como los menores son atendidos sin necesidad de denuncia previa, de manera rápida, coordinada y con enfoque humano. Apostar por la atención y apostar por la inclusión de esas mujeres. La atención psicológica es fundamental y también la necesidad de reintegrar a las víctimas en la sociedad. Por eso la atención dual es tan importante. La red autonómica cuenta con 2 servicios para ayudar a esos colectivos de mujeres especialmente vulnerables por enfermedad mental o adicción. Son la puerta de entrada, pero también tienen que ser la puerta de salida para que esas mujeres, a través del empleo,
a través de diferentes recursos habitacionales, puedan normalizar su vida. Una de ellas es Fundación Intras, que atendió a 25 personas el año pasado. Castilla y León es de las comunidades autónomas que tiene un recurso específico para una atención específica para la atención a víctimas de violencia con enfermedad mental grave. La red de nuestra comunidad cuenta con 18 centros, 5 de emergencia y 13 casas de acogida, con un total de 236 plazas. La Policía Nacional ha detenido en León a una mujer como presunta cabecilla de una red dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, criminalidad y mendicidad forzada. Además, en el mismo establecimiento se detectaron 11 mujeres en situación irregular. La operación, denominada Caramelo y coordinada con fuerzas policiales de otros países, se centró en varios clubes de alterne de la provincia, donde se realizaron inspecciones con el objetivo de desmantelar redes organizadas. En Salamanca, homenaje para honrar a las víctimas de terrorismo en la Policía Nacional. 188 agentes asesinados durante las últimas décadas, 43 de ellos en Castilla y León y 9 en la provincia de Salamanca, la mayoría asesinados a manos de ETA. Las familias de las víctimas han acudido al acto conmemorativo, marcado por el respeto, la memoria y el firme compromiso con los valores democráticos frente a la intolerancia y la violencia. Queremos que este día sea motivo de orgullo y elogio de la profesión policial y que se recuerde el precio que en ocasiones pagan quienes la ejercen. Como sociedad tenemos una deuda impagable con quienes dieron su vida en defensa de la libertad. Donald Trump ha abandonado la cumbre del G7 de Canadá por el aumento de las hostilidades entre Israel e Irán. El presidente de Estados Unidos dice que lo ha hecho por algo más grande que negociar un alto el fuego. Mientras sigue el intercambio de misiles entre los dos países. Irán ha alcanzado zonas de Tel Aviv y Jerusalén, y los proyectiles israelíes han golpeado Teherán, donde habría muerto un alto mando del ejército iraní. En Bezoya, después de toda una vida de mineralización muy débil para vivir muy fuerte, sabemos que somos muy de clavar la sombrilla como si no hubiese un mañana, de cantar hasta debajo del agua y muy de sortear 500 euros cada semana para que sigas viviendo muy fuerte. Bezoya, agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte. Estudiar lo que cuentan los cerca de 20.000 huesos hallados en la Catedral de Palencia, dar sentido a una parte de la historia aún por completar. Es en lo que trabajan estos días 12 estudiantes de distintas partes del mundo en la capital palentina. Todo gracias al impulso del obispado de esta provincia y a una empresa de investigación histórica. En 2023 se abría una puerta nueva a la historia. Las obras de restauración de la Catedral de Palencia dejaban al descubierto una ingente cantidad de restos óseos. Finalizaron la intervención arqueológica y dejamos aquella incógnita sobre qué es lo que habíamos encontrado y nos faltaban datos para poder seguir investigando e indagando en qué significaba eso para Palencia. Creemos que contiene restos de muchos enterramientos realizados en la catedral durante mucho tiempo, posiblemente entre los siglos XII y XV. Con la llegada del nuevo obispo y su experiencia anterior en Navarra, tenían claro que había que dar sentido a esta pieza suelta del puzzle histórico. Tenía la familiaridad de haber trabajado con la empresa Ditu durante 9 años en Navarra, poner en conjunto en la Iglesia todo lo que es la investigación histórica, la historia del arte. De la mano de esta empresa de investigación histórica, 12 estudiantes de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Malasia afrontan este reto. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres estaban enterrados en la catedral? La media de edad, la salud, si tenían alguna enfermedad. Podemos decir datos más al nivel poblacional. Y todos pongan su granito de arena sobre qué hacía y cómo vivía la población en Palencia entre el siglo XII y el XV. El consejero de Cultura ha visitado las obras de recuperación y consolidación de la muralla de Ledesma, en Salamanca. Finalizados los trabajos de desescombro, han iniciado los de reconstrucción sobre las hiladas existentes, que tienen como objeto crear una base sólida sobre la que se asiente la construcción. Ayer tuvo lugar la gala de los premios Max, los galardones más prestigiosos de las artes escénicas en España. El Ballet Nacional, con su superproducción Afanador, se convirtió en el gran protagonista de la noche, al llevarse 5 premios. La gala, celebrada en Pamplona, reconoció también el talento de Marcos Morau, que recibió el galardón a la mejor dirección de escena. Nació de una propuesta a la Compañía Nacional de Teatro Clásico 2022 que se materializó en 2024. De Ballet Nacional de España.